Bueno, muy buenos días a todos. Hoy vamos a continuar con el ciclo de lecturas que venimos haciendo ya desde hace varios viernes. Si mal no recuerdo, es el cuarto ciclo. Y hoy vamos a proceder a la lectura de las recomendaciones sobre el tratamiento de espondiloartritis axial, que fue hecho en el contexto de PANLAR y fue publicado el año pasado. Bueno, creo que son unas guías importantes y que nos pueden aportar una visión local del tratamiento de los pacientes, de nuestros pacientes en nuestro contexto con espondiloartritis axiales, ya que uno normalmente está muy pendiente de las guías europeas, está muy pendiente de las guías americanas, y tener una visión local siempre contribuye al mejor tratamiento de nuestros pacientes. Simplemente, y antes de darle paso a Jamie, que es nuestra residente de primer año, que va a estar encargada de la lectura de la guía, decir que las espondiloartritis axiales son enfermedades, si bien no de gran prevalencia, normalmente se encuentran por debajo del 1 la prevalencia en términos generales, 0, 0,15, 0,20, en algunos trabajos se ha publicado 0,9, pero la verdad que nuestra experiencia es más del 0,15, 0,20 que el 0,9. Es de baja prevalencia, pero realmente cuando en el paciente individual afectado por estas patologías suele tener un impacto en la calidad de vida significativo, y realmente con el advenimiento de las nuevas terapias desde ya hace varios años, sobre todo a partir del año 2000, con la aparición de los anti-TNFs, aunque la aprobación para este tipo de enfermedades haya sido posterior, esto ha contribuido al mejor manejo de la enfermedad y a que los pacientes logren esa calidad de vida que no tenían. Vamos a hablar de lo que es espondiloartritis axiales, y siempre nos surge la duda de qué es espondiloartritis radiográfica y qué es espondiloartritis no radiográfica. Eso lo podemos ahora discutir seguramente después de la lectura, pero el concepto es que hoy por hoy todas son espondiloartritis axiales, tienen manifestaciones clínicas, tienen manifestaciones a nivel de tratamiento terapéuticas muy similares. Entonces realmente las consideramos en su conjunto para elaborar un proceso tanto de diagnóstico como de tratamiento. Así que, bueno, sin más, le voy a dar paso a la doctora Jamie Vega, que va a hacer la lectura, y posteriormente empezamos con las opiniones y las discusiones del caso y compartir sobre todo experiencias de tratamiento. Bueno, mi nombre es Jamie Vega, soy residente R1 de reumatología del Hospital de Clínicas. Vamos a revisar esta guía. Trata de las recomendaciones de la Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología para el manejo de la espondiloartritis axial. Esta guía fue publicada en Nature Review Rheumatology el 6 de octubre del 2023. Como sabemos, la espondiloartritis axial compromete serie de manifestaciones inflamatorias crónicas, de la cual hay un predominio en el esqueleto axial, y representa para nosotros un desafío tanto para el diagnóstico y tratamiento. Esta guía fue la primera realizada por PANLAR en base a la evidencia. Algo que destaca mucho, que se enfocó a muchos ámbitos, como por ejemplo, tanto para la enfermedad, la geografía, el mismo enfoque a la población, lo que intentó es homogeneizar el manejo para la población. El objetivo de este estudio fue darnos 13 recomendaciones basadas en evidencia realizados por PANLAR para el manejo de la espondiloartritis axial
y además definir, o bueno, describir cómo se realizó. Comencemos. Las recomendaciones se realizaron por un grupo de trabajo, un total de miembros de 40 personas, de los cuales representaban a 15 países de América, y los dividieron en 3 grupos. El primer grupo estaba seleccionado por investigadores de PANLAR, que eran un número de 32, en ellos estaban reumatólogos, estaban los epidemiólogos, estaban incluso pacientes. Y el otro grupo conformaban por 3 metodólogos que ellos hacían como una revisión aparte sistemática para respaldar la evidencia, y el otro grupo correspondía a una revisión central de 5 miembros experimentados tanto en la clínica como también en epidemiología. Este trabajo se basó por 2 guías bases, que fue la guía de ACD del 2019, EULAR ASAS del 2022. Y se hizo una búsqueda sistemática tanto de la información que comenzó la recopilación desde el 2015 y la base de datos fue hasta noviembre del 2021. Entonces, para formar más o menos las recomendaciones, se enfocaron a preguntas pico de cada recomendación, la evaluación de sesgos, también de la calidad de evidencia por la metodología de Gray, y lo que hicieron es presentar todas estas recomendaciones a un grupo de expertos donde hicieron una votación de una escala de 1 a 9. 1 significaba que tenían un fuerte desacuerdo y 9 que tenían un fuerte acuerdo. Entonces, estas recomendaciones requirieron un nivel de acuerdo mayor al 70% para su aprobación, y aquellas recomendaciones que se consideraban como fuertes requirieron un nivel de acuerdo más del 80%. Es importante también definir algunos términos en la guía para poder avanzar. La enfermedad activa se definía como puntuación de ASDAS mayor a 2.1. La enfermedad inactiva como puntuación de ASDAS menor a 1.3. La enfermedad estable, aquellos que eran asintomáticos o tenían síntomas leves con un periodo aproximadamente de 6 meses. Uveitis recurrente los definían como la uveitis a repetición sin tratamiento más de 3 meses de duración. La uveitis refractaria, aquellos que presentaban uveitis con fracaso de tratamiento local previo, y fracaso de tratamiento primario eran aquellos que no tenían mejoría durante un periodo de 3 a 6 meses de haber iniciado el tratamiento de base, ¿no? Y el fracaso secundario era aquellos que presentaban recurrencia de la actividad de la enfermedad después de haber tenido un tratamiento y una mejoría sostenida del tratamiento inicial. Bueno, ahora vamos a comenzar con las recomendaciones. En cuanto a la primera recomendación, es la estrategia de tratamiento basada en el objetivo, el treat to target. En los pacientes con espondiloartritis activa, hacían una recomendación condicional como estrategia de tratamiento basada en el objetivo en base a la clínica, sustentada por la clinimetría ASDAS y SASDAS. Con un nivel, como dijimos, era una recomendación condicional, un nivel de evidencia bajo y, como antes ya explicaba, tenía un porcentaje de aceptación del 94%. Esta recomendación en realidad era únicamente por expertos, o sea, recomendada por expertos, pero no por la evidencia. Y algo importante es que el objetivo era el treat to target, o sea, llegar a la remisión. Pero también ellos decían, bueno, sí, podemos tener como un objetivo alternativo que era intentar mantener la actividad baja de la enfermedad de manera sostenida. Porque vieron que cuando revisaron varios estudios, el paciente no llegaba a la remisión y solamente se mantenía baja. Entonces decían, bueno, vamos a hacer la remisión, pero también intentar llegar con menos a baja actividad. En cuanto a la segunda recomendación, se trataba por el tratamiento con los AINES. Acá hace hincapié en los pacientes con espondiloartritis axial activa, recomendaban como tratamiento inicial los AINES, con un nivel de evidencia bajo y un acuerdo del 100%. En relación a los AINES, sí, claramente ya recomendados, lo que hacían hincapié es que también no había diferencia de un AINE a otro AINE,
con un nivel de evidencia bajo a moderado, con una aceptación del 94%. Y también hacían referencia sobre los pacientes que tenían una espondiloartritis activa. Lo que recomendaban de manera condicional era que hagan el tratamiento continuo en vez de hacer un tratamiento a demanda, que tenía nivel de evidencia bajo a moderado con una aceptación del 100%. En aquellos pacientes, en cambio, que tenían la enfermedad estable, lo que recomendaban es hacer el tratamiento a demanda en vez de un tratamiento continuo, con un nivel de evidencia bajo a moderado y los de Cox. Bueno, en cuanto a la tercera recomendación, era el tratamiento con glucocorticoides sistémicos y locales. En los pacientes con espondiloartritis axial, recomendaban el tratamiento prolongado con glucocorticoides sistémicos, pero esto es una recomendación en contra, en realidad, con un nivel de evidencia moderado, con el 81% de aceptación. En los pacientes que tenían más bien sacroileitis activa, pero de forma aislada, y que no respondían al tratamiento con los AINES, lo que recomendaban de manera condicional era tratarlos con glucocorticoides, pero locales, con un nivel de evidencia bajo y de aceptación un 71%. En los pacientes con espondilitis axial que estaban estables, pero tenían entesitis activa, tenían monoartritis activa, poliartritis activa, a pesar del tratamiento con AINES, lo que recomendaban es también hacer el tratamiento con glucocorticoides, pero de forma local, y era una recomendación condicional, con un nivel de evidencia bajo, con un 94%. Bueno, acá en realidad hablan que los glucocorticoides sistémicos no debería usarse, por eso es esa recomendación en contra, que más bien todos los riesgos, los efectos adversos superan el beneficio. Y sí hacen, digamos, referencia al uso de tratamiento local, ya sea con infiltraciones con glucocorticoides cuando tenían una sinovitis activa. Y también dicen, bueno, como ahora ya tenemos un poco más de imágenes, sería bueno, si vamos a hacer alguna infiltración, utilizar ecografía o tomografía y siempre tiene que estar realizada por gente capacitada. Algo también importante es que dice que en el tendón de Aquiles, los rotulianos y el cuádriceps no debería hacerse infiltración porque tienen más riesgo a... En la cuarta recomendación habla del tratamiento con los DMARD sintéticos. Bueno, en los pacientes con la espondiloartritis axial, que era puramente axial, que a pesar del tratamiento con AINES no respondían, acá no recomiendan el tratamiento con sulfasalazina, leflunomida ni metotrexato. Hace referencia a que la leflunomida es una opción solamente cuando tenía una artritis periférica, con un nivel de evidencia bajo a moderado y un nivel de aceptación del 100%. En sí, claramente voy repitiendo, metotrexato y leflunomida no tiene beneficios para la espondilitis axial. La leflunomida en algunos casos vieron que sí había leve mejoría o nula, pero sí para el tratamiento de artritis periférica se podía utilizar. En cuanto a la quinta recomendación, habla del tratamiento con DMARD biológico y un inhibidor de JAK-inhib. Bueno, en los pacientes con la espondiloartritis activa que no respondían al tratamiento inicial con AINES, lo que se recomienda es pasar un DMARD biológico, ya sea un inhibidor del TNF o un inhibidor de la interleucina 17, que está fuertemente recomendado y tenía un 94% de aceptación. También nombraban que cuando un DMARD biológico estaba contraindicado o no era factible en ese momento, se podría dar el tratamiento como tercera opción, los inhibidores de JAK-inhib con un nivel de evidencia moderada, con una votación del 100%. Acá hace referencia que ambos, tanto los biológicos como el anti-TNF y anti-leucina 17, tienen eficacia,
también el Yaquinib, que no priorizaba ningún tratamiento sobre otro, y que si en el caso de nosotros utilizamos los Yaquinib, hay que utilizar con cuidado el tofacitinib porque tiene más riesgos de eventos cardiovasculares, más riesgo oncológico, entonces solo en casos excepcionales se debe utilizar. En cuanto a la sexta recomendación, habla de la terapia en combinación. En los pacientes baja actividad que estaban estables, después del tratamiento con un DIMAR biológico, más un AINE o ya sea un DIMAR sintético, lo que ellos recomendaban era discontinuar el DIMAR sintético, el AINE y solamente continuar con el biológico, con un nivel de evidencia bajo, con un porcentaje de aceptación del 90%. Y aquellos pacientes que tenían espondiloartritis en remisión, también decían, recomendamos que la combinación de la terapia con DIMAR biológico y un DIMAR sintético también recomendaban, pero aquí, como pueden ver, tiene una recomendación, o sea, era en contra, la dirección era en contra, con un nivel de evidencia bajo y un porcentaje del 70%. Entonces, el tratamiento combinado del DIMAR biológico con el DIMAR sintético en realidad no debería hacerse, excepto en los casos cuando no solamente tiene un compromiso axial, sino también tiene un compromiso, por ejemplo, periférico, que ahí sí se podría tratar, o tendría una uveitis o una enfermedad inflamatoria intestinal, que solo en esos casos se podría combinar. Bueno, ese ya lo repito. En la sexta recomendación habla de los biosimilares. En los pacientes con espondilitis activa, que tienen indicación para DIMAR, también acá hacen recomendación como una opción terapéutica a los biosimilares, con un nivel de evidencia moderado y el 100% de aceptación. Como ya sabemos, los biosimilares, si están aprobados, ya que tienen bajo, digamos que, aparte de los costos, tienen varios beneficios, entonces lo que ellos recomiendan es que si tiene un impacto considerable, aquí hace referencia mucho a los costos, más del 20%, entonces, y el paciente se encuentra en remisión por lo menos de 12 meses, sí se podría dar un biosimilar. En la recomendación 8 habla de la falla del tratamiento primario y secundario. En los pacientes con espondiloartritis activa que tuvieron falla primaria de tratamiento a un primer DIMAR biológico, ya sea anti-TNF o inhibidor de interleucina 17, lo que ellos recomiendan es pasar a otro tratamiento como un DIMAR biológico, pero diferente mecanismo de acción. Podría ser interleucina 7, puede ser anti-TNF o incluso Yaquinib, con un nivel de evidencia bajo, muy bajo, y una aceptación del 100%. También habla de los pacientes con la espondiloartritis axial, pero acá con falla secundaria a un DIMAR biológico, es que también dicen, bueno, sí, podemos rotar el fármaco a otro biológico con otro mecanismo de acción, o Yaquinib, pero aquí habla del ciclado. ¿Qué significa eso? Que puede ser que le demos otro fármaco, pero con el mismo mecanismo de acción, que es la diferencia de la falla primaria. Esta recomendación es más bien por expertos y no está basada en evidencia. Y algo importante también que hacen hincapié, que debemos considerar otro tipo de causas en los trastornos de la columna distintos a la espondiloartritis que puede estar interfiriendo con esto. Bueno, en la novena recomendación habla de la uveitis. Acá dice que la espondilitis axial junto a una uveitis aguda, lo que recomiendan es que sea un tratamiento en conjunto con los oftalmólogos con un nivel de evidencia muy bajo y un porcentaje de aceptación del 95%, y aquellos pacientes con espondilitis axial más una uveitis recurrente o refractaria, lo que sugieren es iniciar un DIMAR biológico, pero estos que sean un anti-TNF con anticuerpos monoclonales como el infliximab o el adalimumab, en vez de otro biológico. Con un nivel de evidencia bajo del 95% de aceptación. Bueno, acá hace también referencia a que es mejor hacer tratamiento con inhibidores anti-TNF con anticuerpos monoclonales en vez del Etanercept, que dice que el Etanercept incluso en varios estudios han encontrado que
se encontró recaídas. Bueno, la recomendación 10 habla de la enfermedad inflamatoria intestinal. Acá hace referencia a que el tratamiento con la espondiloartritis axial más la enfermedad inflamatoria intestinal, también el manejo debe ser en conjunto con gastroenterología y hacen mucho también la recomendación que no debe darse los AINES ni tampoco los inhibidores de interleucina 6 en una enfermedad inflamatoria activa con un nivel de evidencia bajo, pero un porcentaje de aceptación del 89%. También hablan en los pacientes con espondilitis axial, con enfermedad inflamatoria intestinal, que el tratamiento recomendado es con los IMAR biológicos, los anti-TNF, con anticuerpos monoclonales, o los inhibidores de JAK-IMiD. En los pacientes con espóndilo axial, con colitis ulcerosa, que tengan una contraindicación o haya falta del acceso del anticuerpo monoclonal, sí se podría dar los JAK-IMiD. Que este también tiene un nivel de evidencia bajo, con un 88% de aceptación. Acá hace también hincapié, y vieron que con todas las recomendaciones y la evidencia, que los AINES precipitan la enfermedad inflamatoria intestinal o hacen que haya un cuadro nuevo de enfermedad inflamatoria intestinal. También vieron que el etanercept no está probado en enfermedad inflamatoria intestinal, que los inhibidores de interleucina 17 más bien no tenían eficacia en este caso, y los que sí se podían utilizar, por ejemplo, en la colitis ulcerosa, era el infliximab, el adalimumab, el golimumab y el tofacitinib. Y en los que se podía utilizar en la enfermedad de Crohn era el infliximab, el adalimumab y el certiduzumab. También vieron que con los inhibidores de JAK-IMiD, el único probado en la colitis ulcerosa está indicada el tofacitinib, y actualmente todavía está en estudios el upadacitinib, pero para la enfermedad de Crohn moderado a severo. Bueno, la recomendación número 11 habla sobre el tapering de los DIMAR biológicos. Los pacientes con espondilitis axial que tienen una remisión, digamos que prolongada, más de 12 meses, lo que ellos recomiendan es sí hacer como recomendación condicional el tapering, ya sea en dosis reducidas o bien en intervalos de extensión, y también con un nivel bajo de evidencia y un 94% de aceptación. Y también hablan de que se recomienda no suspender el tratamiento de forma abrupta los IMAR biológicos, con un nivel bajo de evidencia de un 89% de aceptación, ya que han visto que en estudios como cuando suspenden un DIMAR biológico, cuando ya ha hecho más de 6 meses, ha habido recaídas. Entonces, lo que Van sugiere es todavía que debería ser el tratamiento con menos de remisión de 12 meses y recién hacer el descenso gradual, porque vieron que tenía mejor éxito, se puede decir, o sea, que mantenían inactiva la enfermedad o en baja actividad. Bueno, en la recomendación número 12 habla sobre la medicina física y la rehabilitación. Lo que hablaba en relación a los pacientes con espondilitis axial era que en toda la evolución de la enfermedad recomendaban tanto la terapia farmacológica como también la terapia física, un nivel de evidencia bajo a moderado y un 95% de aceptación. Que también decían que la terapia física activa y también los ejercicios deben ser supervisados. Eso es lo que ellos recomiendan en vez que tenga una terapia pasiva física o no sea supervisado. También hicieron referencia a los pacientes con espondilitis axial activa que tenían ya, digamos, una fusión espinal o tenían un compromiso de osteoporosis a nivel espinal severo, entonces ellos no recomendaban hacer ningún tipo de terapia física, porque tenía más efectos adversos, más riesgos. En cuanto a la terapia física y a los ejercicios, ellos recomiendan que sí tiene que estar supervisado por un médico físico y rehabilitación. Acá
lo que refieren es que tanto en la espondilitis axial radiográfica, no radiográfica, activa, no o digamos estable, tiene que hacerse la actividad física. Y como dije antes, intentar evitar la manipulación cuando hay un compromiso muscular y intentar que todo sea supervisado, porque si bien podemos tener algunas limitaciones, por lo menos orientar un poco al paciente para que él luego haga de forma externa los ejercicios. Y por último, la recomendación 13 es sobre la medición de la actividad de la enfermedad. Bueno, acá los pacientes con espondilitis axial lo que recomiendan es hacer un monitoreo regular a intervalos por medio de ASDAS o SASDAS, con también PCR y BCG. Esto para medir más la actividad de la enfermedad con un nivel de evidencia muy bajo, pero con una aceptación del 100%. También hablan mucho de hacer y recomiendan de hacer la evaluación del metabolismo óseo, de la densidad mineral ósea y también el riesgo de fractura como método de validez válido para hacer el seguimiento, con un nivel de un nivel de evidencia bajo y un nivel de aceptación del 84%. Acá, en cambio, hablan de esta recomendación sobre hacer de forma rutinaria la resonancia y la radiografía en los pacientes con espondilitis axial, pero esto es una recomendación contradictoria, se puede decir, con una evidencia muy baja y una aceptación del 90%. Entonces, acá en esto lo que nos habla es que el seguimiento de la actividad se debería hacer más o menos de 3 a 4 meses con las nuevas con la terapia implantada, que lo más apropiado para evaluar la actividad es el ASDAS, porque tiene correlación con la progresión radiográfica y los cambios en la resonancia. También, entre otros, que se puede utilizar también el SASDAS y en casos, digamos, en los casos que no se pueda medir el PCR y BCG, recién el VASDAI. No recomiendan mucho hacer el VASDAI, sino de manera cuando no se puede realizar la otra actividad. También, bueno, como antes ya habían nombrado, no se recomienda hacer la resonancia como control ni la radiografía, solamente la resonancia en casos excepcionales cuando, digamos, cambia la sintomatología durante la evolución o tenemos mucha duda. Y también es algo importante que en esta recomendación hace hincapié es valorar la densitometría ósea, esto por medio de radiografía dual, DEXA, al inicio de la enfermedad y el seguimiento anual cuando tiene factores de riesgo. Por ejemplo, si tiene fractura por fragilidad o si ya está tratado para la osteoporosis. Salud. Bueno, acá nos muestra prácticamente todo el algoritmo del tratamiento, ¿sí? En la espondiloartritis axial, si está activa, entonces lo que dice como primer paso tenemos que dar el tratamiento continuo con AINES. Vamos a evaluar la actividad de la enfermedad. Si el paciente está inactivo, podemos dar un AINES a demanda. En cambio, si está inactivo, ya nos pasamos a los biológicos, como el anti-TNF o el anti-interleucina 17. Y suspender el aire. Algo importante es que también hay que evaluar si, digamos, tiene una sacroileitis aislada, una endesitis o una artritis periférica o monartritis o oligoartritis. Ahí lo que se sugiere es hacer la administración local de corticoides y evaluar la actividad de la enfermedad. Bueno, entonces, si el paciente está activo y ya está haciendo el tratamiento con los biológicos, hay que evaluar la actividad de la enfermedad. Si está inactivo, entonces nos vamos a seguir con la misma terapia, con el tratamiento biológico o ya sea un sintético dirigido, que son los YAC. Pero si el paciente todavía permanece activo, nos vamos a ir a la parte 3. Antes debemos evaluar que si no solamente tiene un compromiso axial, puede tener en conjunto otro tipo de compromisos. Por ejemplo, nombramos en la recomendación 9 y 10, que era la uveitis o la enfermedad inflamatoria intestinal. Y ahí lo que nos dice es que podemos dar un anti-TMF, pero con anticuerpos monoclonales como el infliximab o adalimumab. Bueno, entonces evaluamos. Si tiene actividad de la enfermedad, nos pasamos al tercer paso.
Entonces, aquí nos nombra sobre la falla primaria. Como antes mencionaba, la falla primaria es cuando le damos el medicamento y no responde y sigue activo, entonces, como dijimos antes, vamos a cambiar el tratamiento a otro DIMAR, pero con diferente mecanismo de acción, o un biológico o un sintético. En cambio, si es una falla secundaria, o sea que ha respondido al tratamiento en un tiempo pertinente, más de 6 meses, pero vuelve a tener actividad, entonces nos vamos a pasar nuevamente al cambio de otro DIMAR biológico con diferente mecanismo de acción o el ciclado que antes había dicho, que es otro fármaco con el mismo mecanismo de acción. Y vamos a evaluar la actividad. Si digamos que está inactivo, entonces seguimos con el mismo tratamiento. Pero si está activo, lo mismo, vamos a ir teniendo ese ciclo. Ahora, si el paciente está inactivo, entonces hay que evaluar la actividad. Si es una remisión de más de 12 meses, se optimiza el tratamiento y podemos hacer el descenso, el tapering del tratamiento. Bueno, ya vamos a terminar. Como dijimos antes, que esta guía se basó en dos importantes guías, que era el de la ACR del 2019, y acá vamos a ver las diferencias con esas guías. En la guía del ACR9, acá, en cuanto al tratamiento, prioriza el anti-TNF sobre el anti-interleucina 17. Después de la falla del AINE. En cambio, como nosotros habíamos dicho en el PANLAR, no diferencia, podemos dar cualquiera de los dos. También recomiendan que una vez que el paciente está estable con el tratamiento con el DIMAR biológico, no reducir gradualmente, dicen suspender, y nosotros lo que PANLAR dice es mejor reducir una remisión de 12 meses. Y los pacientes con espondilitis axial que está estable con un biológico no recomienda cambiar a un biosimilar. En cambio, PANLAR nos nombra que sí podría ser una opción el biosimilar. En cuanto a la estrategia Treat to Target, en el ACR del 2019 ellos lo nombran como condicional. En el PANLAR ellos sugieren hacerlo el Treat to Target hasta llegar a la remisión, o como dijimos antes, como objetivo alternativo, por lo menos a la baja de la actividad. Y también menciona en el ACR del 2019 sobre la osteoporosis, que se debe estudiar, pero solo al inicio de la enfermedad. En cambio, en PANLAR lo que dice es que se debe estudiar al inicio y también se puede hacer un seguimiento si tienen factores de riesgo. Ahora, si vemos en relación a las recomendaciones de ASAS EULAR, de esta guía del 2022 sobre la espondiloartritis axial, esta, en cambio, con PANLAR, teníamos similitudes, por ejemplo, en las opciones de tratamiento, en la preferencia de cambiar a otro tratamiento, en el descenso del tratamiento, incluso en el Treat to Target. Pero en cuanto a las diferencias, es que ellos no hacían diferencia entre la falla primaria y secundaria como hacía la diferencia en PANLAR, y el control de la actividad solamente ellos se enfocaban en ASDAS. En cambio, en PANLAR era ASDAS, SASDAS, y en casos excepcionales es BASDAI. Y acá en esta guía del 2022 de EULAR no hace mención al estudio de la osteoporosis. Bueno, por último, esta guía de PANLAR se ha desarrollado, como ya dijimos antes, 13 recomendaciones. Ya fue enfocada, o sea, que está enfocada tanto a la espondilitis axial radiográfica, no radiográfica, tratamiento farmacológico y no farmacológico. Está en general para un paciente típico, pero lo que sí se recomienda es que debe ser toda siempre una terapia individualizada. La primera línea, como dijimos antes, es el AINE. Después, como segunda línea, lo que se recomienda es un DIMAR biológico, ya sea anti-TNF o interleucina 17, y en el caso de contraindicación o falta de acceso a un DIMAR biológico, entonces como tercera opción tenemos los inhibidores de esa línea. Y bueno, algo importante que como a un inicio mencionaba era que esta guía también se centró mucho en la economía en América en general, más por las limitaciones. Entonces lo que hizo es tratar de tener estrategias efectivas para justificar un equilibrio y hacer, digamos, un tratamiento global para la población y un acceso. Gracias. Bueno, felicitaciones a Jamie por la presentación de la guía. Ahora vamos a pasar a la discusión. Gustavo, no sé si quieres.
Perfecto. Acá hay una pregunta, no sé si querés empezar comentando algo vos o pasamos directamente a las preguntas en el chat. Ahí está. No, mira, primero voy a hacer algunos comentarios porque he tomado algunos apuntes. Tomado algunos apuntes a medida que estaba en la lectura de la guía, muy bien leída, me gustó mucho. Y algunas cuestiones que me parecen importantes priorizar es, fíjense que se quita de alguna manera el concepto de si es una espondiloartritis axial radiográfica o no radiográfica para establecer el tratamiento. En realidad lo que estamos considerando es si es una espondiloartritis axial en su conjunto y si está activa o está inactiva para establecer el criterio de tomar una conducta terapéutica. Acá lo que sí quería destacar, por eso me he anotado algunos puntos, es que ya hay data suficiente que habla de que el proceso inflamatorio lleva a un proceso de reparación anómalo y eso lleva a un proceso de osteoformación. Por lo tanto, la inflamación basal es una de las cuestiones más importantes a tener en cuenta cuando uno considera si el paciente va o no a tener una progresión a largo plazo. Uno de los primeros estudios fue el estudio OASIS, que demostró esto hace ya bastante tiempo, y después en las cortes de varios países, pero sobre todo la corte alemana, la corte de Speak, lo que han visto es que disminuyendo el proceso inflamatorio, en ese momento utilizando anti-TNFs, a largo plazo, los pacientes que lo utilizaban tenían mejor calidad de vida y además tenían menos progresión radiográfica. Esto lo veían en el largo plazo, no en lo inmediato. Habían hecho puntos de corte y los primeros puntos de corte, sobre todo a los 3, 4 años, tal vez no mostraban diferencias entre los que no usaban anti-TNF y los que sí lo usaban, y después a medida que iba progresando el tiempo y a los 8 años, que es otro de los cortes típicos, muestran que sí, que hay una diferencia significativa. Así que me parece que eso, el término de poner espondiloartritis axial en su conjunto y considerarlo si está inflamado o no, es lo relevante a tener en cuenta para iniciar tratamiento. Se habló acá en las guías tanto de qué tomar desde el punto de vista clinimétrico para decidir si el paciente está activo o no está activo. Nosotros tradicionalmente usábamos BASDAI. El problema de BASDAI es que se puede utilizar, pero no tiene una buena correlación con el daño radiográfico. Eso es lo que pasa con BASDAI, salvo que se le agregue algún elemento objetivo, como sobre todo PCR. ASDAS reemplaza y subsana este problema, y recordemos que ASDAS tiene varios puntos de corte, ¿no? Un punto de corte de inactividad, que es 1.3, y a partir de 2.1 ya se habla de actividad alta. Después hay otro punto de corte más, que es por arriba de 3, pero que sigue siendo actividad alta. O sea, no hay actividad moderada para lo que es el índice de ASDAS. Y esto también fue demostrado, y sobre todo fue demostrado en varias cortes, pero me acuerdo ahora una corte de Suiza, que aquellos pacientes basalmente que logran en los primeros meses tener unas DAS por debajo de 2.1, tenían menor progresión radiográfica futura. O sea que es un buen índice. Por supuesto acá nombran SAS-DAS, que es un índice desarrollado a nivel local, pero bueno, mientras uno tenga las posibilidades de tener los elementos objetivos de PCR o eritro, creo que usar ASDAS está muy bien. Así que bueno, eso es uno de los puntos que quería mencionar. Lo otro, con respecto a las fallas primarias o las fallas secundarias, se habló de cambiar o ciclar un medicamento. Esto también ya fue estudiado. No es lo mismo una falla primaria, un paciente que nunca ha respondido y sobre todo se considera un plazo de 12 semanas para evaluar si hay respuesta o no hay respuesta, aquel paciente que respondió y perdió eficacia. Un paciente que nunca ha respondido a un anti-TNF, la posibilidad de éxito con un segundo anti-TNF varía entre un 4 y un 11%. Aquel paciente que, por el contrario, se le da un segundo anti-TNF, no por falla primaria, sino por falla secundaria, la posibilidad de éxito va de un 20 a un 40%, o sea, por lo tanto aumenta. Entonces, ahí esta sería la lógica de decir, bueno, podemos utilizar un segundo anti-TNF en aquellos que tienen esta falla secundaria.
Otro de los problemas que vi acá en la guía es qué pasa con la posibilidad de disminución o suspensión de la medicación. Esto se recomienda, a veces no hay acuerdo en los plazos. En los plazos, ¿cuánto tiempo un paciente tiene que estar inactivo para decir que uno puede empezar a bajar o suspender un medicamento? Y se consensuó que son 12 meses. Ahora, hay estudios, digamos, consolidados por la industria que han evaluado puntualmente esto. Hay estudios con anti-TNFs, que es con el certolizumab, que es el C-Optimize, y hay estudios también con ixekizumab, con un inhibidor de interleuquina 17. Ese estudio es el COAST-Y, que es digamos, la combinación de todos los COAST basales de ixekizumab. Lo que han visto es que los pacientes que suspenden en un alto porcentaje recaen, más del 50%, lo hacen en un periodo más o menos, es variable, pero más o menos alrededor de un año. El problema es la recaptura. En el estudio de C-Optimize vieron que un 30%, 33% de los pacientes que se le vuelve, que tienen flare y vuelven a usar el certolizumab, no logran el estado anterior, o sea, pierden el estado anterior. Con el estudio con ixekizumab, la recaptura fue mayor, obviamente dependiendo del objetivo que se consideraba después como éxito, ¿no? Pero había hasta un 96% de pacientes recapturados para uno de los objetivos y eso bajaba cuando trataban de ir a objetivos más duros, ¿sí? Pero el problema es ese, el problema es la recaptura. Con respecto a lo que son anti-JAK, lo que hay que, me parece a mí, considerar que las vías de las llanuquinasas intervienen en la fisiopatología de estas enfermedades. O sea, tanto interleuquina 17, interleuquina 22, cuando buscan su efecto celular, lo hacen a través de las JAK-STAT. Entonces, tiene una lógica utilizar estos productos y además hay estudios que los avalan, ¿sí? Estudios farmacológicos mediados por la industria que los avalan, ya sea con tofacitinib, hasta donde yo recuerdo no tiene estudios sobre las espondiloartritis no radiográficas, pero bueno, está estudiado sobre las radiográficas, y upadacitinib, que tiene estudios tanto en las radiográficas como en las no radiográficas, que son los celetaxis, el 1, el 2 y el 3, que abarcan las no radiográficas. Upadacitinib, recordar que hubo un criterio más duro, el criterio de respuesta fue ASAS 40 y tofacitinib fue ASAS 20, pero los dos han demostrado eficacia, en este caso, en el tratamiento de estos pacientes. Sí, como la guía está publicada en el año 23, porque fue evaluado antes la bibliografía, ya upadacitinib está aprobado para colitis ulcerosa, lo aprobó el FDA hace muy poquito, o sea que está también aprobado para eso. Esas son las cosas que me he anotado. Y con respecto al treat to target, decir que la verdad que es controvertido el treat to target en espondiloartritis axiales. Creo que nos queda un poco más claro el objetivo en artritis reumatoidea. Todos recordarán el TICORA, algo en artritis psoriásica, pero el estudio que se hizo en las formas axiales, que fue el estudio que llevó adelante la doctora Moltó, es un estudio europeo del norte, vieron que no había diferencias, por lo menos estadísticamente significativas, en el grupo de pacientes que fueron tratados en forma estricta, con un treat to target determinado, y aquellos pacientes que fueron tratados en forma habitual. Tiene algunas críticas el estudio. Una de las críticas fue qué objetivos han utilizado para decir que han respondido o no respondido. El objetivo primario, que en ese caso fue el ASAS Health Index, que tenían que lograr un 30% por lo menos de mejoría, y no hubo diferencia estadísticamente significativa. Y remarco estadísticamente significativa porque hubo diferencias, un 11% de diferencia entre los dos grupos. No alcanzó la significancia, pero sí lo hubo. Y cuando evaluaban otros objetivos más duros, como ASAS 40, etcétera, sí se notaba la diferencia entre los grupos de treat to target y los grupos de no treat to target. Pero bueno, el objetivo primario no se cumplió y por lo tanto todavía es controvertido y además lleva a, tal vez, habría que ver la parte económica final, pero un mayor uso de medicamentos biológicos. El ASAS 40, otra de las cosas que iba pensando mientras escuchaba la lectura, el ASAS 40 es importante porque
el problema de estos pacientes es que hay un 30 o un 40% de pacientes que les va mal con los anti-TNF, porque no responden lo que tienen eventos adversos. Y cuando uno considera todos los estudios randomizados, ¿cuántos lograron a esas 40? No supera el 50% de cada uno de los distintos biológicos. Entonces me parece que esto de tener cada vez más posibilidades terapéuticas está bien. Ya, como dije antes, son pacientes de baja prevalencia, pero cuando uno los ve, realmente el impacto en la calidad de vida es significativo y tener distintas opciones terapéuticas me parece apropiado. Y bueno, no hay otras cosas que noté, pero después si quieren, si hay alguna pregunta con referencia a eventos adversos de Santillac con respecto al oral surveillance, a ver si es aplicable o no. Yo me pregunto si es aplicable o no a este tipo de patologías, porque oral surveillance se hizo en otra población, con otra edad, con otros factores de riesgo. Entonces, si bien uno lo tiene en cuenta, se tendría que por lo menos hacer la pregunta si aplica o no a la sepotilartritis también, que sabemos, entre paréntesis, que tiene mayor daño cardiovascular a largo plazo como cualquier proceso inflamatorio crónico. Así que bueno, perdón por la extensión de la aclaración, pero eran distintos puntos que me fui anotando a medida que escuchaba y quería ponerlos un poco, y bueno, ahora sí. Si Hay una quiere decir pregunta algo o preguntas. en el chat, Gustavo. Rosalín pregunta que si en pacientes, mujeres en edad fértil, que desean embarazo o embarazadas que tengan una espondiloartritis y que no hayan tenido buena respuesta con AINES, se puede usar como terapia alternativa azatioprina o hidroxicloroquina. A ver, si sacamos gracias por la pregunta, es muy interesante y viene bien para establecer la discusión. Si dejamos de lado el concepto del embarazo, o posible embarazo, esos medicamentos no están indicados en la espondiloartritis y no han demostrado eficacia en la espondiloartritis. Entiendo que estamos hablando de compromiso social, ¿no? De compromiso habitual, no algo periférico o algún componente extraesquelético. Pero la verdad que no están indicados. Si hoy por hoy, si hay una paciente que desea embarazo o empieza a cursar embarazo con una enfermedad activa que requiera tratamiento, tenemos la opción de los anti-TNF. Tenemos la opción de certolizumab pegol, que tal vez tiene un poco más de evidencia, y al ser pegilado no atraviesa la placenta, o en las fases iniciales del embarazo, por lo menos hasta el segundo trimestre, sabemos que no hay receptores FC de gamma-globulinas en la formación placentaria, entonces no atravesarían y no producirían un problema significativo. Así que yo creo que una paciente que no responde a AINES, hay que seguir las guías y utilizar un anti-TNF. Digo un anti-TNF porque los inhibidores de interleuquina 17, hasta donde yo sé, tal vez lo haya, pero no lo recuerdo, no hay tanta evidencia de uso en embarazo y seguridad. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, yo te quería hacer una pregunta con respecto al seguimiento. Si bien hay una de las recomendaciones que es en contra del uso rutinario de resonancia para el seguimiento, te quería preguntar en la práctica diaria si tendría algún lugar en alguna situación particular y qué utilidad tendría la resonancia. ¿La usás vos para seguimiento en algún momento particular? Bueno, la respuesta más sencilla y más práctica es que no. Digamos, el paciente se sigue por hoy, las recomendaciones es hacer un seguimiento no imagenológico de las características de la resonancia, ¿no? Por supuesto, sí se recomienda hacer radiografías, digamos, simples, cada 2 años aproximadamente, porque el proceso de progresión es lento, pero no hacer resonancia, y sí seguirlo al paciente por clínica y con los elementos clinimétricos de los cuales disponemos, como por ejemplo ASDAS. No digo que en algunas circunstancias no la haríamos, sobre todo en aquellos pacientes que están borderline en el sentido de saber si están activos o no están activos,
que tienen algunos síntomas que nos pueden hacer dudar en algún momento, porque sabemos que gran porcentaje de estos pacientes, y sobre todo esas formas no radiográficas que hay 50% hombres, 50% mujeres, hay mucho componente de fibromialgia, entonces el dolor a veces es muy difícil de interpretar y eso puede afectar algunos de los índices como inclusive las DAS, y si hay sobre todo reactantes de fase aguda que no están elevados, en ese caso sí utilizaría resonancia magnética para tener un elemento más para decidir si el paciente tiene o no algún proceso inflamatorio. Porque, a ver, la contraparte de esto es qué hacer con un paciente que tiene un proceso inflamatorio detectado por resonancia porque el paciente se siente bien y no tiene clínica de actividad de la enfermedad. ¿Uno lo trataría o no lo trataría? ¿Incrementaría el tratamiento o no incrementaría el tratamiento? La verdad que hoy por hoy, si bien hay opiniones divergentes, hay bibliografía al respecto, el concepto más generalizado es no guiarse en las imágenes para establecer el criterio de tratamiento. Tengo una pregunta. Quería saber ¿por qué no sancionados los respecto a otros tratamientos? Primero, porque actúa rápido. Segundo, porque tiene mucho más efecto analgésico, como sabemos. Tercero, por el costo. Cuarto, por la comunidad. Me parece que hay 4 motivos para darlo antes incluso que los otros dos, o sea, los anti-TNF y los anti-interleucina 1, 17, perdón, lo ponen muy relegado, ¿no? Sabiendo que se da este joven, por lo cual el tema de clase es un poco más restringido. Sí, la verdad que la reflexión es muy buena. Habló Oscar Gut, no sé si salió, pero se escuchó. El doctor Gut está acá con nosotros. La reflexión es buena. Las guías, lo que siempre hay que considerar que las guías siempre van atrás a veces de la última evidencia que tenemos hoy. Estas guías fueron publicadas en el año 23, pero el punto de corte hasta donde se hizo la revisión bibliográfica fue anterior. Entonces hay algunos datos que, como es opinión de experto, hay algunos datos que a veces no se vierten directamente porque además se requiere más experiencia práctica, tener y ver qué pasa en los estudios de farmacovigilancia, qué sucede. Entonces, a veces pasa eso. Pasa que lo dejan como condicional, tal vez en una próxima guía, en una próxima revisión, ya pueden estar al mismo nivel que los otros medicamentos. Esto pasó inclusive con los interleuquina 17. Originalmente primeramente era un anti-TNF, y uno de los criterios es porque había más experiencia, y en caso de no responder o tener algún evento adverso, un interleuquina 17. Fue pasando el tiempo y hoy interleuquina 17 y anti-TNF, las guías están al mismo nivel. Yo creo que por ahí pase lo mismo con los inhibidores de JAK, porque como vos decís, es verdad, tienen acción demostrada en el tratamiento de estos medicamentos. Tanto los dos que tenemos nosotros, tofacitinib y upadacitinib, no baricitinib, pero me parece que los estudios de TOF y los ELET-AXIS son claros en demostrar que hay eficacia. Así que me parece que no esté en la guía hoy es una cuestión de tiempo, más que otra cosa. No hay más preguntas en el chat, Gustavo. Sí, la doctora García Carrasco quería hacer una pregunta. Sí, mira, Gustavo, justamente ya lo mencionaste en la pregunta o en la aclaración que hiciste anteriormente sobre los índices de actividad, como para medir la actividad de la enfermedad en los pacientes con fibromialgia. ¿Tienen algún tipo de aclaración o ítem en las nuevas guías en cuanto a cómo medir la actividad en estos pacientes? Ya sé que hiciste la aclaración y que la imagen en este caso ayudaría, así como los reactantes de fase aguda, pero quería saber tu opinión sobre esto. Y otra pregunta es si tenés alguna experiencia, esto es más a nivel personal, sobre hepatotoxicidad con inhibidores de interleuquina 17. Para la segunda,
no tengo experiencia personal de hepatotoxicidad. No tengo ningún paciente que haya tenido hepatotoxicidad con inhibidor de interleuquina 17, aunque esté descrito. Pero no lo tengo, no, sinceramente no. O no lo recuerdo. Sí. Me imagino que si lo tengo no debe ser grave porque lo recordaría. Así, esa es la respuesta. La primera pregunta que me haces sí es súper interesante porque la verdad que la fibromialgia en estos pacientes se ve en un alto porcentaje, sobre todo en las formas no radiográficas, que son las más complicadas hasta para tomar decisiones. Ten en cuenta que muchos protocolos, guías y entes regulatorios te piden que además de tener un ASDAS elevado, además de tener una opinión de experto, además de haber fallado AINES, tengas algún elemento objetivo que marque que hay un proceso inflamatorio, que puede ser o la PCR o la resonancia magnética. No hay un índice clinimétrico hasta donde yo tengo entendido que pueda discriminar correctamente el dolor de fibromialgia. Eso no, por lo menos no lo conozco, si existe. Y me parece que en esos pacientes a veces son útiles estos métodos complementarios, ¿no? Que después es toda una discusión sobre qué elementos de la resonancia son realmente para considerar como elementos ASAs de actividad de la enfermedad, que está también en continua revisión. Pero no, clinimetría que pueda diferenciar. Una preguntita cortita, si en la guía podrían el término de 3 meses para ver una respuesta biológica. 3 meses en la guía hace un biológico. No, más o menos de 6 meses para adelante. Es decir, que un biológico había que esperar 6 meses. Sí, o sea, la revisión hacía nombre a 12 meses, pero para más o menos el tiempo, digamos, de respuesta biológico, más o menos 6 meses. Es una aclaración de eso. A mí me parece que el tiempo, yo considero un tiempo menor para saber si el paciente responde o no. Yo creo que 12 semanas, 3 meses de tratamiento es más que suficiente para saber si el paciente responde o no responde. Obviamente que las guías, sobre todo las guías, no mencionan un cambio de edad de por lo menos 1.1 para considerarlo significativo, pero más allá de la clinimetría, creo que está el criterio clínico y uno sabe si el paciente respondió o no respondió, y el paciente sabe si respondió o no respondió, a veces más que el médico y más allá de la clinimetría. Pero yo en lo personal consideraría un tiempo más acotado, para 12 semanas me parece que está bien. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta en el chat, vamos finalizando. Les agradecemos por la presencia y los esperamos el próximo viernes con otra de las guías.